caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. 17 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Primera nota de la edición de Estado Joven del día de hoy. Estamos en comunicación con Martín Bazán. Martín es politólogo, subdirector de CB Consultores. Martín, Julián de Sasouza y Verónica Estea te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos. No, Muchas gracias gracias. por la invitación. No, por favor, a vos y por supuesto al resto de la consultora que siempre nos acompañan. Primera pregunta grande, amplia. ¿Cómo estás observando la política argentina hoy? Bien, la política argentina está atravesando lo que suele pasar generalmente antes de un periodo electoral. Yo creo que lo principal es ese posicionamiento que van tomando oficialistas o opositores de cara a lo que van a ser las elecciones del año que viene, en donde todavía hay un tablero político bastante vacío, donde algunas piezas todavía parecen faltar poner esa posición de ataque y dar ese salto a decir, bueno, voy a ser el candidato a presidente del año próximo, que obviamente nadie quiere apresurarse, nadie quiere tomar esas decisiones, pero viene siendo un escenario muy cambiante. Por ahí yo charlaba hace algunos días con algunos compañeros de la consultora, que cómo iba variando la imagen tanto de dentro del oficialismo como de la oposición, porque en un momento apareció la figura de Sergio Massa, como en esa figura de superministro, en donde parecía alinear adentro del Frente de Todos y parecía empezar a tomar un rol protagónico. Y después pasó lo de lo de Cristina Fernández, la vicepresidenta, el intento de magnicidio, lo que parecían columnadas del Frente de Todos, columnadas dentro del Frente de Todos, detrás de Cristina Fernández, y quedó un poco olvidada la figura de Sergio Massa, e incluso la figura de Alberto Fernández, mucho más desgastada que las de ellos dos, y si hoy hiciéramos mediciones, la imagen de Alberto Fernández es menor que la de Cristina y la de Sergio Massa. Te consulto lo siguiente en esta misma línea. ¿Qué pasa con los gobernadores? Porque uno ve, a ver, por caso, en Estados Unidos hay una tradición de que a la presidencia se llega desde el Senado, ¿no? Y en la Argentina hay tal vez, no sé si haya una tradición, pero son los gobernadores los que muchas veces dicen, bueno, primer mandato, segundo mandato, de acá a la presidencia. Y sin embargo no aparecen en el juego, salvo el rumor de Schiaretti que dice que quiere ser, después no hay ningún gobernador que diga, y a mí me gustaría ser. O se pelean por Bien. no ser. Yo creo que todos quieren ser. El problema son las posibilidades hoy que tienen de ser. Nosotros hacemos un estudio mes a mes, que es el ranking de gobernadores, en donde medimos a cada uno de los gobernadores en sus propios distritos. Y en sus distritos, algunos gobernadores tienen imágenes positivas cercanas al 70%. Sí. Pongo de ejemplo Gerardo Morales y Juan Schiaretti, dos candidatos presidenciables. ¿Qué pasa cuando nosotros observamos esa imagen y la llevamos a nivel nacional? Tienen un nivel de desconocimiento entre el 40 y el 50%, potenciado dentro de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Lo cual hace que sea muy difícil para cualquier candidato o cualquier persona que quiera ser candidato a presidente con un nivel ese nivel de desconocimiento, llegar a hacerlo, más allá y teniendo en cuenta que tienen estructuras muy grandes, incluso Sí. Gerardo Morales, la estructura del radicalismo detrás, y lo que podría ser Juan Schiaretti con un peronismo federal o una liga de gobernadores que lo acompañaría, pero de todas maneras los números hoy no parecen ser los mejores para los gobernadores. Entiendo que la estructura que hoy tiene la Argentina, que quizá queda federal muchas veces el nombre solamente, y donde en los medios de comunicación del interior se le replica muchas veces lo que pasa dentro de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos, por ejemplo, un Javier Milei que tiene niveles de conocimiento mucho más altos a niveles nacionales, o no sé, algún otro dirigente de la provincia, el propio Axel Kicillof, Guado de Pedro,
niveles de conocimiento mucho más altos que lo que puede ser un gobernador del interior, teniendo en cuenta también que en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se encuentra el 30% del padrón nacional electoral. Ujú, ujú. Ahora, ¿no suena, vos corregime cualquier cosa, ¿no suena contradictorio que en lo que habitualmente se denomina como la era de la información, donde todos tenemos un smartphone, redes sociales, acceso a información de absolutamente todo el mundo, haya gobernadores que tengan, dirigentes que tengan un desconocimiento a nivel nacional del 40-50%? ¿Eso no sería indicativo de algún nivel de alejamiento de la sociedad con la política? Sí, también tiene que ver un poco con los sistemas de información que maneja la política y cuán interesada está la mayoría de la sociedad con encontrarse en una publicación, en una red social o en una noticia a un político Ujú, hablando, y cuál claro. es el impacto que tiene en esas personas, generalmente para el núcleo, que no sería el núcleo duro de la política, sino el resto de las personas, porque los que estamos Ujú, interesados en política, verdaderamente sí leemos la mayoría de los diarios de las provincias, nos interesamos en cuál es cada uno de los gobernadores, incluso algunos de los cuáles son los diputados por cada uno de los distritos. El resto de las personas generalmente se encuentra con esas noticias, se choca con esas noticias, y cuando se choca con esas noticias, generalmente en el interior son réplica de lo que pasa dentro de la provincia y dentro de la ciudad de Buenos Aires, bastante centralizado en ese sector, y queda por ahí de lado, en donde sí se encuentra con cosas de su gobernación. Y muchas veces cuando nosotros preguntamos cuán interesado está por la política de su provincia, están verdaderamente interesados, por ahí no tanto en qué pasa en las otras provincias, y por ahí esos gobernadores pierden un poco la llegada a más espacio. Yo creo que una política interesante para profundizar esos niveles de conocimiento que se está dando en el último tiempo. Buah, Hoy se cortó justo. se cayó la comunicación, me estábamos charlando con Martín Bazán Martínez, politólogo, subdirector de CB Consultores. Es una consultora con la que nosotros solemos conversar bastante, precisamente por algo que decía Martín. Tienen un muy buen laburo Ujú. de medición de dirigentes provinciales, Así gobernadores, es. intendentes. Eso te da un mapeo tal vez diferente al que llevan adelante otras Vos viste consultoras. que comentaba Anda bien los mensualmente. cordobeses para la ciencia Ah, política, ¿viste? porque Sí, después lo sí. sacamos a Fede Zapata, que es el director de escenarios, que también es Sí, cordobés. sí. Pero bueno, comentaba él que mensualmente hacen una evaluación de los gobernadores. Ujú. Es interesantísimo. Sí, O sea, sí, sí, me sí, encantaría totalmente. leerlo Ujú. A mensualmente. mí me lo mandan, A ¿nunca te vos lo también. envié? No, Bueno, es interesante eso, después te lo ¿eh? paso, sí que es Sí, 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 interesante. como para ir viendo la política, cómo se va moviendo, ¿no? La Ujú. política, el escenario. Sí, 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 sí. Ahí con la mención que hacía a Gerardo Morales, hay un detalle que en la Argentina los tiempos políticos a veces son muy rápidos, y con Gerardo Morales hay como que obvian un detalle, A ver. muchos medios de comunicación. Él llega en una alianza con el Frente Renovador Ah, sí. a la gobernación de Jujuy. Bien, retomamos la conversación. Martín, ya hablamos del oficialismo. Te hago una pregunta sobre la oposición, ¿te parece? Perfecto. Bien. Tenemos por un lado a un Mauricio Macri que conserva dentro del núcleo duro de Cambiemos apoyos importantes, ¿no? Dentro de ese núcleo hablo. Y a un Rodríguez Larreta que tiene un apoyo importante dentro de la Alianza Cambiemos, pero además parece contar con la estructura de la Unión Cívica Radical para competir en una PASO. ¿Cómo ves esa situación? Sí, el análisis es un poco así como lo contabas, y se lleva a lo numérico de la misma manera. Hay un ala más dura que yo lo sacaría a Mauricio Macri. Me parece que Mauricio Macri, como candidato a presidente, tiene un techo electoral muy bajo, Ujú, teniendo en cuenta que ya ha tenido un mandato, que no tiene una posibilidad de crecimiento, digamos, entre los que en el nivel de apoyo y el nivel de alejamiento que puede tener su imagen, va a haber poca variación.
No pasa lo mismo cuando vemos las imágenes de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, que representan dentro de Juntos por el Cambio estos distintos sectores, una ala Sí. más dura, más ligada al núcleo del PRO, podríamos decir, con Patricia Bullrich, que incluso hasta se pensó o se dejó deslizar que Patricia Bullrich quería o estaría buscando una alianza con Javier Milei, o se miraron con buenos ojos en algún momento. Y por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, el apoyo del radicalismo, y no solamente el apoyo, sino la estructura del radicalismo, que no es menor a nivel nacional y no es menor en la conformación de un partido político a nivel nacional, pensando en una futura elección. Sobre todo en provincias donde tiene una estructura muy desarrollada. Digo, en la provincia de Buenos Aires tiene montones de intendentes, ni hablar de Córdoba o Mendoza, Entre Ríos o Santa Fe. Que quizá el PRO no la tenía, No. Y en su momento para Mauricio Macri fue fundamental aliarse con el radicalismo, que le dé esa estructura también dentro de todas las provincias, teniendo fiscales, teniendo distritos, teniendo intendentes, teniendo una estructura que el PRO en su momento no tenía, que Juntos por el Cambio la logró, y que ahora se empieza a pensar un poco con estas dos alas. Yo creo que va a ser fundamental tanto en oficialismo y en la oposición el consenso con el que se llegue a presentar el candidato para las elecciones. Teniendo en cuenta que se pueden dar las pasos, que todavía están en discusión, pero hay grandes chances de que se dé, y en una interna de paso generalmente pueden ser tranquilas, puede ser que se rompan los partidos, que eso sería destructivo para cualquiera de los dos, o que sea una campaña sucia y que se terminen embarrando unos candidatos con otros, y termine siendo muy malo para ambos. Me parece que va a ser fundamental cómo lleguen al periodo electoral y con qué consenso interno llegue el candidato que se elija. Me parece que va a ser fundamental la visión que tengan tanto Mauricio Macri de un lado, tanto Cristina Fernández del otro, como los grandes representantes de cada uno de los espacios, en lograr ese consenso y en lograr que las estructuras no se terminen dañando. Te hago una última pregunta, pues ya estamos cortos de tiempo. ¿Vos ves la posibilidad de que, sacando la campaña electoral, ¿no? Porque en la campaña electoral por ahí se dicen cosas que en otro momento no se dirían, pero vos ves la política argentina, tanto de un lado como del otro, corriéndose hacia el centro, o vuelve a ganar la grieta? No, yo creo que se va a buscar ese centro, sobre todo porque con los núcleos duros hoy no se gana una elección. Entonces me parece que el gran desafío de los dos partidos políticos va a ser pescar, podríamos decir, como algún autor lo ha denominado en otro idioma, esos votantes que se encuentran en el centro, cada uno desde su esquina, cada uno desde sus ideales, tratando de no perder sus núcleos duros, porque también siempre hay alguien que va más a la derecha y siempre hay alguien que va más a la izquierda, pero cada uno desde su espacio tratar de pescar a esos votantes que hoy se encuentran un poco desencantados con la política, y dentro de esos que se encuentran desencantados de la política, que no sean los votantes de Milei, porque Milei muy sabiamente ha sabido capitalizar a esos votantes, y hoy en muchas de las encuestas que nosotros venimos barajando se para como la tercera posición o la tercera fuerza, luego del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, lo cual también es un dato bastante interesante para analizarlo. Un Javier Milei que capta las miradas de jóvenes, de adultos y de todas las clases sociales, no es un personaje ya, un outsider que capitaliza votos de un solo sector, sino de un amplio público. Perfecto, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición siempre desde la consultora. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Martín Bazán, politólogo, subdirector de CB Consultores, 12 horas 31 minutos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia